Se acaba el verano y el Partido Aragonés reanuda su actividad política para organizar sus iniciativas de cara al nuevo curso político. Un periodo que comienza marcado por las primarias del Partido Socialista y la posibilidad de que haya elecciones autonómicas si Javier Lambán no sale reelegido secretario general de su partido. Me preocuparía mucho o me preocupa que se condicione el futuro de esta comunidad autónoma a cuestiones partidistas. Primero es Aragón, los problemas de Aragón, la gobernabilidad y después otras cuestiones. Desde el PAR también ha criticado la decisión de Pablo Echenique de abandonar la política aragonesa por un cargo en Podemos a nivel nacional. Los que se presentan en Aragón hay que quedarse en Aragón. Si aquí cogemos todas las de Villadiego cuando no sé qué, pues a mí no me gusta. Yo creo que cuando se hace un compromiso con los aragoneses de defender los temas de Aragón, luego resulta que no, el presupuesto no, porque Vistalegre. Luego sí, pero no, pero... Vamos a ver, esto es más serio. Yo creo que Aragón necesita coherencia. Opiniones aparte, en la ejecutiva del PAR se han firmado 2 acuerdos para apoyar a los agricultores en la retirada de fruta y para luchar contra el terrorismo que se cobró la vida de una aragonesa.